Imagina esto por un momento. Caminas por una ciudad y en cada esquina ves un templo distinto. Algunos llevan cruces, otros banderas, otros nombres que parecen prometer la verdad absoluta. Unos dicen, aquí está la iglesia verdadera. Otros aseguran, si no vienes con nosotros, no estás en el camino correcto. Y tú te preguntas, ¿cómo saber cuál es realmente la iglesia de Dios? Es una pregunta que ha dividido a millones de personas a lo largo de la historia. Algunos creen que la verdadera iglesia es la más antigua, otros, que es la que tiene más miembros, otros piensan que es la que sigue ciertas tradiciones o doctrinas. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús sobre su iglesia? La respuesta, quizás, no es la que muchos esperan. Porque la iglesia de Dios no es solo un edificio, no es solo un nombre, ni un grupo humano que se proclama como el único. La verdadera iglesia va mucho más allá. Es un misterio, pero también una realidad viva. Hoy, vamos a descubrir juntos qué significa ser parte de la verdadera iglesia. No desde la opinión de los hombres, sino desde la voz de Dios en las Escrituras. Vamos a recorrer las palabras de Jesús, la experiencia de los primeros cristianos y lo que significa ser iglesia hoy, en un mundo lleno de religiones, confusión y dudas. Quédate hasta el final, porque tal vez descubras que la iglesia de Dios ya habita en ti. Cuando hablamos de iglesia, muchas personas piensan de inmediato en un edificio con vitrales de colores, campanas que suenan los domingos o pastores vestidos con túnicas. Sin embargo, la verdadera identidad de la iglesia de Dios no tiene que ver con paredes ni con tradiciones humanas. La iglesia, en su esencia más pura, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Así lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esa declaración cambia todo. La iglesia no es un lugar a donde vas, sino lo que tú eres cuando Cristo vive en ti. La iglesia como cuerpo. Imagina tu propio cuerpo, cada parte cumple una función distinta. Los ojos ven, las manos trabajan, los pies caminan, el corazón bombea. Ninguno puede decir que no necesita del otro. De la misma manera, la iglesia es un organismo vivo donde cada creyente tiene un propósito. Algunos enseñan, otros sirven, otros oran en silencio, otros llevan esperanza a los necesitados. No todos cumplen el mismo rol, pero todos son indispensables. Y lo más hermoso es que Cristo mismo es la cabeza de ese cuerpo. Es decir, la dirección, la visión y la fuerza no provienen de nosotros, sino de Él. Esto significa que la identidad de la iglesia no se define por quien predica más fuerte, ni por quien tiene más seguidores, sino por quien se somete al liderazgo de Jesús. La iglesia como familia. Otro aspecto vital de la identidad de la iglesia es que no solo es un cuerpo, sino también una familia espiritual. En Efesios 2:19, Pablo dice: Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. En un mundo lleno de división, rechazo y soledad, la iglesia ofrece un hogar. No importa tu pasado, tus errores, ni tus cicatrices, cuando recibes a Cristo, eres adoptado en la familia de Dios. Y en esa familia nadie está solo, nadie sobra, nadie es menos. La verdadera iglesia no rechaza al que cae, sino que lo levanta. No juzga al que tropieza, sino que lo restaura con amor. Esa es la identidad que Jesús soñó, una comunidad de gracia, de apoyo mutuo, de unidad. La iglesia como templo vivo. En 1 Corintios 3:16, Pablo recuerda algo sorprendente. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
La identidad de la iglesia no depende de ladrillos ni cemento, porque cada creyente es un templo viviente donde habita la presencia de Dios. Esto cambia radicalmente nuestra forma de vernos. Ya no somos simples personas intentando hacer el bien, somos portadores de la presencia divina. Donde quiera que vamos, llevamos luz. Donde quiera que caminamos, la iglesia de Dios avanza, porque la iglesia eres tú, soy yo, somos todos los que hemos sido redimidos por Cristo. La señal de la verdadera iglesia. Entonces, ¿cómo se reconoce la verdadera iglesia de Dios? Jesús mismo lo respondió en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la marca de identidad. No son los letreros, no es la denominación, no son las doctrinas humanas. La iglesia de Dios se reconoce por el amor que demuestra, incluso hacia los que no creen, incluso hacia los que hacen daño. Ese amor no es sentimentalismo barato, es el mismo amor sacrificial que Jesús mostró en la cruz. Ese amor que perdona, que sana, que abraza, que transforma. Un llamado personal. La verdadera pregunta entonces no es, ¿a qué iglesia voy?, sino estoy viviendo como parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no se trata de asistencia, se trata de pertenencia. No se trata de cumplir ritos, se trata de vivir en relación con Jesús. Si Cristo vive en ti, ya eres parte de esa iglesia indestructible que Él prometió. Y esa identidad te da propósito, valor y destino eterno. Hace 2000 años, en un pequeño rincón de Israel, un carpintero de Nazaret pronunció unas palabras que cambiarían la historia del mundo. No fueron dichas en un templo imponente ni frente a multitudes, sino en un momento íntimo, rodeado de sus discípulos. Jesús miró a Pedro y declaró: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. En esa frase corta, Jesús reveló un plan eterno. No habló de construir un edificio, ni de levantar un imperio humano. Él habló de algo mucho más grande, una comunidad viva, unida en la fe, sostenida por su amor y protegida por su poder. La iglesia, desde sus orígenes, no fue un lugar al que se iba, sino un pueblo al que se pertenecía. Cuando los discípulos escucharon esas palabras, no imaginaron catedrales de piedra ni denominaciones con miles de credos distintos. Lo que entendieron fue que Jesús estaba levantando un reino espiritual que ningún enemigo podría destruir. La iglesia nace en el corazón. Cuando pensamos en la promesa de Jesús, debemos recordar algo esencial: la iglesia verdadera no comienza con paredes ni estructuras, comienza en el corazón del creyente. Un corazón transformado por Cristo se convierte en parte de esa edificación eterna. Y cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador se une a ese cuerpo invisible, pero real, que llamamos la Iglesia de Dios. En el libro de los Hechos, vemos cómo esa promesa empezó a cumplirse. Cientos, luego miles, comenzaron a creer en el mensaje de salvación. No tenían templos elegantes, ni coros profesionales, ni luces brillantes. Se reunían en casas, compartían el pan, oraban juntos y se apoyaban en medio de la persecución. Y, aún así, el mundo entero empezó a notar algo diferente en ellos: vivían en un amor que nadie podía explicar. Esa era la señal de que la promesa de Jesús estaba viva. La iglesia no dependía de riquezas, de gobiernos ni de reconocimiento humano. Era un pueblo sencillo, pero lleno de poder, porque su fundamento no era de este mundo, sino de Cristo mismo. La promesa de indestructibilidad. Jesús fue claro: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que ninguna fuerza espiritual,
ningún imperio, ninguna persecución podrá destruir lo que Él fundó. La Iglesia ha sobrevivido a guerras, dictaduras, inquisiciones, ideologías y modernidades. Y aquí sigue, creciendo, transformando vidas, llevando esperanza donde no la hay. ¿Por qué? Porque no es obra humana, es obra divina. Todo lo que los hombres levantan con sus fuerzas tarde o temprano cae. Pero lo que Jesús edifica permanece para siempre. Una promesa también para ti. Hoy, esas palabras siguen vivas. La promesa de Jesús no fue solo para Pedro, ni solo para los discípulos de aquel tiempo. Fue también para ti. Cada vez que crees, que oras, que compartes tu fe, estás edificando junto a Cristo esa iglesia indestructible. No necesitas un título, no necesitas pertenecer a la organización más grande, ni cumplir con rituales humanos para ser parte. Lo único que necesitas es a Jesús en tu vida, porque Él mismo es la roca sobre la que se sostiene la iglesia. Y aquí hay algo profundo, no importa cuán rota esté tu vida, si decides edificar sobre esa roca, tu fe será firme. Las tormentas pueden venir, los vientos pueden soplar, pero nada podrá derribar lo que está cimentado en Cristo. Cuando hablamos de iglesia, muchas personas piensan de inmediato en un edificio con vitrales de colores, campanas que suenan los domingos o pastores vestidos con túnicas. Sin embargo, la verdadera identidad de la iglesia de Dios no tiene que ver con paredes ni con tradiciones humanas. La iglesia, en su esencia más pura, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Así lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esa declaración cambia todo. La iglesia no es un lugar a donde vas, sino lo que tú eres cuando Cristo vive en ti. La iglesia como cuerpo. Imagina tu propio cuerpo, cada parte cumple una función distinta. Los ojos ven, las manos trabajan, los pies caminan, el corazón bombea. Ninguno puede decir que no necesita del otro. De la misma manera, la iglesia es un organismo vivo donde cada creyente tiene un propósito. Algunos enseñan, otros sirven, otros oran en silencio, otros llevan esperanza a los necesitados. No todos cumplen el mismo rol, pero todos son indispensables. Y lo más hermoso es que Cristo mismo es la cabeza de ese cuerpo. Es decir, la dirección, la visión y la fuerza no provienen de nosotros, sino de Él. Esto significa que la identidad de la iglesia no se define por quien predica más fuerte, ni por quien tiene más seguidores, sino por quien se somete al liderazgo de Jesús. La iglesia como familia. Otro aspecto vital de la identidad de la iglesia es que no solo es un cuerpo, sino también una familia espiritual. En Efesios 2:19, Pablo dice: Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. En un mundo lleno de división, rechazo y soledad, la iglesia ofrece un hogar. No importa tu pasado, tus errores, ni tus cicatrices, cuando recibes a Cristo, eres adoptado en la familia de Dios. Y en esa familia nadie está solo, nadie sobra, nadie es menos. La verdadera iglesia no rechaza al que cae, sino que lo levanta. No juzga al que tropieza, sino que lo restaura con amor. Esa es la identidad que Jesús soñó, una comunidad de gracia, de apoyo mutuo, de unidad. La iglesia como templo vivo. En 1 Corintios 3:16, Pablo recuerda algo sorprendente. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La identidad de la iglesia no depende de ladrillos ni cemento, porque cada creyente es un templo viviente donde habita la presencia de Dios. Esto cambia radicalmente nuestra forma de vernos.
Ya no somos simples personas intentando hacer el bien, somos portadores de la presencia divina. Donde quiera que vamos, llevamos luz. Donde quiera que caminamos, la iglesia de Dios avanza, porque la iglesia eres tú, soy yo, somos todos los que hemos sido redimidos por Cristo. La señal de la verdadera iglesia. Entonces, ¿cómo se reconoce la verdadera iglesia de Dios? Jesús mismo lo respondió en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la marca de identidad. No son los letreros, no es la denominación, no son las doctrinas humanas. La iglesia de Dios se reconoce por el amor que demuestra, incluso hacia los que no creen, incluso hacia los que hacen daño. Ese amor no es sentimentalismo barato, es el mismo amor sacrificial que Jesús mostró en la cruz. Ese amor que perdona, que sana, que abraza, que transforma. Un llamado personal. La verdadera pregunta entonces no es, ¿a qué iglesia voy?, sino estoy viviendo como parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no se trata de asistencia, se trata de pertenencia. No se trata de cumplir ritos, se trata de vivir en relación con Jesús. Si Cristo vive en ti, ya eres parte de esa iglesia indestructible que Él prometió. Y esa identidad te da propósito, valor y destino eterno. Para entender cuál es la verdadera iglesia de Dios, es necesario mirar atrás, hasta los orígenes, y descubrir cómo nació y se desarrolló en los tiempos bíblicos. Porque lo que hoy llamamos iglesia muchas veces está lleno de estructuras, tradiciones y divisiones humanas, pero el plan original de Dios se reveló en los primeros cristianos. El inicio en Pentecostés. El libro de los Hechos nos lleva al momento exacto en que la iglesia nació con poder. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, obedeciendo la instrucción del Maestro, esperar la promesa del Espíritu Santo. Y entonces, sucedió lo que cambiaría la historia para siempre. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Ese día, en Pentecostés, la iglesia dejó de ser solo un grupo de seguidores asustados y pasó a convertirse en una comunidad de fuego, de poder, de valentía. En un solo sermón, Pedro, el mismo que antes había negado a Jesús, anunció el Evangelio con tanta fuerza que 3,000 personas se convirtieron. La iglesia de Dios comenzó con un milagro y con un mensaje. No nació de una organización humana, ni de un plan religioso, sino del derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia de comunión. Hechos 2:42 describe cómo vivían los primeros creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo nos revela 4 pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Doctrina de los apóstoles, no se guiaban por opiniones humanas, sino por la enseñanza directa de quienes caminaron con Jesús. Comunión, no eran creyentes aislados, sino una familia unida que compartía alegrías y cargas. Partimiento del pan, celebraban la cena del Señor recordando constantemente el sacrificio de Cristo. Oraciones, la iglesia era poderosa porque era una iglesia que oraba. Esta comunidad no era perfecta, pero sí auténtica. No había lujo, no había templos majestuosos, pero había amor, unidad y fe. Esa era la verdadera iglesia de Dios manifestándose en la historia. Una iglesia perseguida pero firme. Desde sus primeros días, la iglesia enfrentó oposición. Las autoridades religiosas y políticas veían a los cristianos como una amenaza. Algunos fueron encarcelados, otros azotados, y muchos dieron su vida como mártires.
Pero en lugar de desaparecer, la iglesia crecía más. Hechos 8:4 dice: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución no destruyó a la iglesia, la multiplicó. Donde había dolor, había esperanza. Donde había cadenas, había cánticos de libertad. Pablo y Silas cantando en la cárcel son un ejemplo de que la verdadera iglesia no depende de circunstancias externas, porque su fuerza viene de Cristo resucitado. Una iglesia sin fronteras. Otro aspecto clave de la iglesia bíblica es que rompió todas las barreras culturales. Al inicio, muchos pensaban que el Evangelio era solo para los judíos. Pero en Hechos 10, Pedro recibe una visión de parte de Dios que le muestra que el mensaje de salvación es para todas las naciones. Más tarde, Pablo llevaría el Evangelio a los gentiles, fundando comunidades en Grecia, Asia Menor y Roma. La verdadera iglesia de Dios nunca fue exclusiva de un solo pueblo, idioma o cultura. Desde el principio fue una iglesia abierta, diversa, universal, donde todos los que creen en Cristo son bienvenidos. Una iglesia con misión. Jesús había dado una instrucción clara antes de ascender. Id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. La iglesia de los tiempos bíblicos entendió que su misión no era encerrarse en sí misma, sino expandirse con un mensaje de salvación. No se trataba de acumular riquezas, sino de alcanzar almas. No se trataba de construir templos, sino de edificar vidas. Lecciones para hoy. Mirando a la iglesia bíblica, descubrimos que la verdadera iglesia de Dios no necesita títulos rimbombantes ni espectáculos. Lo que necesita es lo mismo que la sostuvo en el primer siglo: el fuego del Espíritu Santo, la fidelidad a la palabra de Dios, la unidad entre los creyentes, el compromiso con la oración y el servicio, la pasión por anunciar el Evangelio. Ese es el modelo que Jesús estableció, y todo lo que se aleja de esto corre el riesgo de ser solo religión humana. A lo largo de los siglos, han surgido miles de denominaciones, credos y doctrinas. Muchas afirman ser la única iglesia verdadera, pero ¿cómo podemos discernir cuál refleja realmente el corazón de Dios? La respuesta no se encuentra en las etiquetas humanas ni en las estructuras religiosas, sino en las marcas que la Biblia nos da para reconocer a la iglesia auténtica. 1. La centralidad de Cristo. La primera y más importante marca es que la verdadera iglesia tiene como fundamento a Cristo y solo a Cristo. No a un líder humano, no a una tradición, no a una figura política, sino a Jesús como la piedra angular. El apóstol Pablo lo dijo con claridad. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Una iglesia puede tener miles de seguidores, templos majestuosos o fama mundial, pero si Cristo no es el centro, no es la iglesia de Dios. La verdadera iglesia no exalta nombres de hombres, sino el nombre sobre todo nombre. 2. La obediencia a la palabra. Otra señal clara es la fidelidad a la palabra de Dios. Jesús mismo declaró: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No basta con predicar con pasión, se necesita obedecer con humildad. La iglesia de Dios se distingue porque sus miembros no solo escuchan la Biblia, sino que la viven. No ajustan la palabra a sus intereses, sino que ajustan su vida a la palabra. No buscan lo que les agrada, sino lo que agrada a Dios. No tuercen el mensaje para hacerlo más popular, sino que lo proclaman con verdad y amor. 3. El fruto del Espíritu. Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. Así también la verdadera iglesia se reconoce por el fruto que produce en la vida de sus miembros.
Gálatas 5, 22-23 nos recuerda cuáles son esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Donde hay división, odio, arrogancia y corrupción, no puede estar el Espíritu de Dios. Pero donde se manifiestan estos frutos, allí está el sello del cielo. La iglesia verdadera no es perfecta, pero refleja el carácter de Cristo en su caminar diario. 4. La unidad en medio de la diversidad. Una marca poderosa es la unidad. Jesús oró por sus discípulos diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Juan 17:21. La verdadera iglesia no se mide por cuántos templos tiene, sino por cuánto amor une a sus miembros. No significa que todos piensen igual en todo, sino que a pesar de sus diferencias, permanecen unidos en Cristo. Esa unidad no es uniformidad, es una diversidad que glorifica a Dios. Diferentes culturas, lenguas y estilos de adoración pueden coexistir bajo una misma fe y un mismo Señor. 5. La misión de hacer discípulos. La verdadera iglesia no se conforma con llenar bancas o transmitir servicios en línea. Su misión es clara: hacer discípulos. Jesús no pidió que solo asistan los domingos, sino que cada creyente viva un proceso de transformación y discipulado. Una iglesia que se centra solo en programas, shows o números pierde de vista su llamado. La iglesia auténtica forma discípulos que a su vez forman a otros, expandiendo el reino de Dios en la tierra. 6. La disposición al sacrificio. Otra marca de la verdadera iglesia es la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. La iglesia genuina no busca comodidad, busca fidelidad. Sus miembros están dispuestos a renunciar al pecado, a soportar pruebas y, si es necesario, a entregar su vida por el Evangelio. Los primeros cristianos sabían que seguir a Cristo podía costarles todo, y aún así lo hicieron. Esa valentía sigue siendo una señal de la autenticidad de la iglesia hoy. 7. La gloria es para Dios, no para los hombres. Finalmente, la verdadera iglesia se distingue porque no busca reconocimiento humano, sino dar toda la gloria a Dios. No es un espectáculo, no es un negocio, no es un club social, es el cuerpo de Cristo en la tierra, y todo lo que hace es para exaltar al Señor. La iglesia de Dios no siempre es la más grande, ni la más visible, ni la más popular. Pero sí es la más fiel a Cristo, a su palabra y a su misión. Quien quiere identificarla, no necesita buscar logotipos ni denominaciones, sino estas marcas: Cristo al centro, obediencia a la palabra, fruto del Espíritu, unidad, misión, sacrificio y gloria a Dios. Esa es la iglesia que el Señor reconoce como suya, y a la que las puertas del Hades jamás podrán vencer. Desde los primeros siglos, la iglesia de Dios ha enfrentado desafíos, persecuciones y cambios. Los cristianos primitivos fueron perseguidos por su fe en Roma, muchos dieron su vida, pero su testimonio hizo que la fe se expandiera más allá de Jerusalén y Asia Menor. A lo largo de la Edad Media, la iglesia experimentó divisiones y reformas. Aunque surgieron diferentes doctrinas y estructuras, lo esencial seguía siendo la misma: un pueblo llamado a Cristo, guiado por la palabra y sostenido por el Espíritu Santo. Los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino buscaron corregir desviaciones y volver a los fundamentos bíblicos, recordando que la iglesia verdadera siempre debe centrarse en Cristo y en su mensaje. En tiempos modernos, la iglesia enfrenta nuevos desafíos: secularización, materialismo, y la presión de adaptar la fe a modas pasajeras. Sin embargo, los principios permanecen:
una comunidad guiada por amor, servicio, oración y obediencia a la palabra. Donde quiera que estos principios se cumplen, allí está la verdadera Iglesia de Dios. La historia muestra que la Iglesia no depende de gobiernos, riqueza o popularidad. Su fuerza siempre ha sido la fidelidad de sus miembros y la presencia del Espíritu Santo. Incluso hoy, en todos los continentes, la Iglesia continúa creciendo y cumpliendo la promesa de Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Además, la Iglesia verdadera siempre ha sido inclusiva. Desde los primeros discípulos hasta la expansión mundial, su mensaje trasciende fronteras, culturas y lenguas. Todos los que aceptan a Cristo son parte de esta comunidad viva, que no conoce discriminación ni exclusión, porque el amor de Dios no tiene límites. Ahora que hemos recorrido la historia, las marcas y la identidad de la Iglesia, llega un momento crucial: entender que la verdadera Iglesia no es solo un lugar físico, ni una denominación específica, sino cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Cada creyente que ora, que sirve, que ama y que vive conforme a la palabra de Dios forma parte de esta Iglesia viva. No necesitas un título, un rol oficial ni asistir a un templo lujoso para pertenecer. Si Cristo habita en ti, tú eres un miembro esencial del cuerpo de Cristo. La verdadera Iglesia se reconoce por su amor, por su unidad, por su obediencia a Dios, por su compromiso con la misión y por reflejar el fruto del Espíritu. Cada acción de fe, cada gesto de servicio, cada oración sincera contribuye a edificar esta comunidad eterna que Jesús prometió. Y aquí hay algo poderoso: la Iglesia verdadera no está limitada por el tiempo ni por la geografía. Desde los primeros discípulos hasta nosotros hoy, es una línea continua de personas que han decidido seguir a Cristo con todo su corazón. No importa cuán grande o pequeña sea tu congregación, ni cuántos miembros tenga, lo que importa es que cada creyente sea luz en su entorno, llevando la presencia de Dios a los demás. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es la verdadera Iglesia de Dios?, la respuesta está clara: la verdadera Iglesia eres tú, yo. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y vivimos según su palabra. Vivir como Iglesia no es solo un concepto, es un llamado diario. Es extender amor, perdón y esperanza. Es ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Es cumplir la misión que Cristo nos dio: hacer discípulos, cuidar de los demás y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. En tus manos está la oportunidad de ser parte de algo eterno, indestructible, que trasciende cualquier edificio, tradición o división humana. La verdadera Iglesia no se mide en números, ni en fama, ni en riquezas. Se mide en corazones transformados, vidas restauradas y almas que encuentran esperanza en Cristo. Recuerda siempre: la Iglesia no es un lugar, es un pueblo. Y ese pueblo incluye a cada creyente que decide caminar junto a Jesús, llevando su luz a un mundo que desesperadamente necesita esperanza.